Bueno, otro capítulo. Hoy vamos a llenar esto con audios para saber exactamente cuántos audios podemos publicar cada día, ya que nos van a restringir la publicación de audios. Estamos analizando en geopolítica lo que significaron los últimos sucesos en la poesía. Quisiera preguntarles, me urge saber, ¿qué fronteras el ejército de Rusia tiene que respetar para obligar al presidente norteamericano como máximo representante del Estado y del Departamento de Estados de las Repúblicas Federales de la Unión Americana para que le obligue al secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, a que diga públicamente en un medio de comunicación norteamericano: queridos compatriotas norteamericanos, me dirijo hacia ustedes en nombre y hablo en nombre de todo el Estado de Estados Unidos, en mi función como representante de la Casa Blanca y del Senado de Estados Unidos. Me veo en la penosa situación de decirles que nuestro ejército ha sido atacado en Polonia. La mayor base de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Europa, nuestra base en Polonia, en la cual teníamos 20,000 soldados, equipo militar, aviones, algo de helicópteros, uno que otro blindado, ha sido atacada en una reacción impredecible del ejército de Rusia en su conflicto con Ucrania. Este ataque es más grave, ya que han muerto los 20,000 soldados norteamericanos que estaban en Polonia, de contado. Esto es más grave que el ejército de Rusia nos hunda un portaaviones o un presidente, como le decimos en la OTAN. El ejército de Estados Unidos, al considerar que esta agresión del ejército ruso considera un acto de guerra, ha decidido ordenarle al ejército de Estados Unidos que utilice sus misiles nucleares sobre territorio ruso. Buenas noches, soy Antony Blinken, soy el secretario de Estado de Estados Unidos. Que descansen. Eso es lo que significa que la Federación de Rusia haya renunciado al Tratado START. O quizás puede salir el primer ministro de Gran Bretaña. O puede salir hablando el presidente francés. O en esta política de acciones predecibles, consecuencias impredecibles, puede salir hablando la corona española, el representante político de la corona española. Esto es lo que significa que algunos militares rusos le habrían dicho al presidente ruso Vladimir Putin que todas las bases que ellos consideren objetivos militares
objetivos militares y que tienen perfectamente ubicadas en Europa, Europa del Norte, Europa del Sur, Europa del Este y Europa del Oeste, con todas sus comunidades. ¿Cuáles son las bases que los misiles tácticos de Rusia atacarían? Se habla de bases de la OTAN en Italia, se habla de bases de la OTAN en Grecia. Lo más grave, se habla de bases de la OTAN en Turquía. Se habla de bases de la OTAN en Alemania. Tenemos que dar un golpe de impacto a la OTAN, habría dicho un alto funcionario de Rusia. Lastimosamente la OTAN piensa o cree que al entrar en una guerra con Rusia, la guerra únicamente se va a desatar o va a ser en Ucrania, y no es así. Hemos declarado objetivos militares a los aeropuertos en los cuales nuestros sistemas antiaéreos han detectado que llegan aviones de la Fuerza Aérea Británica y de la Fuerza Aérea Norteamericana, y los hemos considerado objetivos militares legítimos. Al considerar los objetivos militares legítimos, están en el radio de acción de nuestra Fuerza Aérea, con nuestros bombarderos de mediano y corto alcance y nuestras plataformas de misiles estratégicos. Sabemos perfectamente lo que significa la ciudad de Varsovia en Polonia, en el recuerdo de Polonia en su supuesta entrada a la Segunda Guerra Mundial. Y no descartamos un ataque militar a la ciudad de Varsovia. Estados Unidos sabe perfectamente que el aeropuerto militar de Ramstein, al este de Alemania, es considerado un objetivo militar. Habrían dicho importantes mandos altos del ejército de Rusia. Fallan los servidores del Pentágono. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que tuvo una fuga de correos electrónicos internos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Bueno, seguimos leyendo este informe desde Rusia con amor. Había un programa que se llamaba así. Un alto general del ejército de Rusia ha hecho importantes declaraciones a medios de comunicación de Rusia en idioma ruso. Esta no ha sido considerada una información secreta porque ha sido un anuncio público y ha dicho su criterio de lo que puede pasar en el conflicto de Ucrania. Y el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de renunciar al tratado START. Sigue textual para poner un poco en contexto este comentario. El que nuestro presidente, el señor Vladimir Putin, haya dicho que renuncia al tratado START y control de armas nucleares significa algunas cosas.
y hay que analizarlo muy detenidamente. Lo primero, que se suspende cualquier inspección de la Organización de Naciones Unidas, de nuestras bases militares. Ningún funcionario de la ONU está autorizado a visitar ninguna instalación militar de la Federación de Rusia. Segundo, por respeto al Tratado START, nuestro ejército tenía la obligación de avisarle a la ONU de cualquier prueba militar nuclear que realice el ejército ruso. Con la salida de Rusia del Tratado START 1, el ejército ruso no se siente obligado ni tiene la obligación de informarle a la ONU ni al Consejo de Seguridad la realización de pruebas nucleares del ejército de la Federación de Rusia. Sumamente preocupante. Tercero, el que Rusia haya decidido ingresar a la ONU es una muestra de que el Kremlin sabe perfectamente lo que puede significar un conflicto nuclear. Sin embargo, la actitud de la ONU ante lo que está pasando en Ucrania, lo que ha pasado con los observadores de la ONU en las centrales nucleares, lo que ha visto la ONU que hace el ejército de Volodymyr Zelensky y que no lo hacen público en el salón oficial de la ONU en Nueva York, significa que la ONU no garantiza nada en Ucrania. Y lejos de garantizar algo, la ONU en Ucrania en lo que se ha convertido es en un organismo que lo que hace es proteger y ser cómplice de los crímenes de guerra del ejército de Volodymyr Zelensky en Ucrania. Por esta razón, la denuncia del tratado con respecto al control de armas nucleares es una sugerencia que le hemos hecho los altos mandos militares del ejército de la Federación de Rusia a nuestro presidente. Y nuestro presidente la ha puesto en consideración del pueblo de Rusia y de la Duma rusa. Y hasta ahí llegaron. Bueno, eso es lo que pasa en Ucrania. Analizando más en frío lo que significó el discurso del señor Vladimir Putin. Bueno, tiene algo más, ya que esto es traducido textualmente del ruso, por la importancia del documento, que no puede prestarse ni a interpretaciones ni a traducciones falsas. El ejército de Rusia apoya totalmente todo lo actuado por el Poder Ejecutivo de Rusia en esta operación militar. Nuestro apoyo total a nuestro presidente, el señor Vladimir Putin, y a nuestros valientes ciudadanos rusos que están poniendo en peligro sus vidas en Ucrania al enfrentarse al fascismo y al nazismo ucraniano.